Nuestra estructura de pensamiento, primera parte, episodio 8. Los caminos prohibidos de la ciencia, de Ricardo Martín Almada, 2003. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. La verdadera realidad evoluciona constantemente. Nosotros, desconectados de ella, quedamos atrás y muy lejos. El resultado, los desórdenes en todos los planos de existencia. Observe y constate. La ciencia quiere determinar como resultado absoluto un momento, un estado, una reacción de una partecita del todo, que, erróneamente, toman por el total y que puede ser diferente al segundo siguiente. No admiten que somos más de lo que vemos. No admiten que hay fuerzas energéticas que manejan nuestra existencia, aunque no se perciban con los sentidos físicos. No admiten que todo funciona en conjunto, cuerpo, mente y espíritu. Creen estúpidamente que pueden sanar a uno ignorando a los otros. Y salta de nuevo el error. Porque no percibo, no existe. No contradicción. Creen que su política de agresión hace que el mal desaparezca, no queriendo aceptar que la acción de agresión genera una reacción de agresión igualmente. Causa-efecto. Y esto ocurre nuevamente en todos los aspectos de nuestra vida. Podríamos verificarlo en la política, la medicina, la religión, la educación. Observe y constate. El universo tiene sus leyes que funcionan perfectamente. Los que estamos totalmente de contramano con ellas somos los humanos. La física cuántica, más espiritual que cualquier disciplina que se autodenomine como tal, nos dice que para percibir y constatar la realidad en que vivimos, debemos desprogramarnos y desactivar de nuestra mente esa manera antinatural de pensamiento, que nos aísla y destruye, nos esclaviza, nos enferma y nos mantiene desconectados totalmente de nuestro espíritu, integrante de la unidad universal. Los físicos cuánticos, luego de haber percibido y constatado la realidad, recibieron el conocimiento de la fuente y pudieron comprobar en el plano físico, científicamente, todo lo relacionado con la presencia de la conciencia divina que rige a todas las cosas. Aquella conciencia, una inteligencia superior, que dirige el correcto funcionamiento del universo, integrante también de nuestros electrones, se ve en permanente lucha con nuestro razonamiento aristotélico, materialista y pesimista, desconectándonos de toda fuente de retroalimentación, razón por la cual padecemos de enfermedades, deformaciones, depresiones, amargura, tristeza, debilidad, de búsquedas sin respuestas. Padecemos del vacío interior por estar desconectados de Dios, de la fuente de conciencia. Aquella conciencia latente en nuestro interior nos empuja a observar nuestra situación,
para que volvamos a conectarnos y equilibrarnos con la fuente. En el cuarto escrito he mencionado que la mente divide y el espíritu unifica. Nuestra mente divide por la forma de pensamiento que tiene cargado como programa, donde una cosa no puede ser otra al mismo tiempo. No puede cumplir varios roles ni cambiar de un momento a otro. Nuestra mente aristotélica nos dice que A no es igual a B. Nos dice que son cosas separadas e independientes y que no pueden ser parte uno del otro, ni interactuar entre sí. Nuestra mente aristotélica acepta como verdadero lo que no puede ver ni tocar. Por lo tanto, dice una cosa como que cree en Dios, pero en realidad, por la práctica diaria, demuestra que no lo hace, ya que se aferra a imágenes o dogmas creados por el humano y vive desconectado de la fuente divina. Para colmo, la física clásica está basada en la teoría mecanicista de Newton, refuerzo contemporáneo del sistema reduccionista aristotélico y cartesiano. Newton creía que todo formaba parte de un sistema y que cada pieza es independiente de la otra. Newton creía que el universo era un enorme sistema mecánico. El mundo, para Newton, es netamente material y mecánico, totalmente predecible e inmutable. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.